Hola niños, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo programa aquí en Iglesia UNACH que ha preparado para ustedes, para los amiguitos que quizá están enfermitos, para aquellos que no pueden llegar a su escuela sabática, ¿cierto? O por otras razones que no pueden asistir. Entonces les tenemos para ustedes este espacio especialmente para ustedes. Y saben que el día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de una historia que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 7, capítulo 6, del 1 al 7. Pero antes de eso les quiero contar una historia que me sucedió cuando yo tenía unos 14 años, más o menos, o quizá un poquito menos, a ver, como 13 años por ahí. Resulta que junto con unos amigos íbamos a una escuela de música, era una academia que quedaba en el campo, y para llegar a ese lugar teníamos que atravesar por un caminito que daba susto porque había muy poca gente y había mucho bosque alrededor. Y llegamos a la academia y estaba ocupada. Entonces con nuestros amigos dijimos, ¿qué tal si jugamos a la escondida? Ya, empezamos a jugar. Y de pronto, con mi mejor amiga, que se llama Natalia, dijimos, oye, ¿qué tal si le escondemos la mochila a Michael? Oye, buena idea. Así que agarramos silenciosamente su mochila y la fuimos a esconder detrás de un árbol en medio del bosque. Y nosotros, era tan divertido. Aún recuerdo la emoción que sentía cuando nosotros se la escondimos. Y resulta que seguimos jugando a la escondida y todo, cuando de pronto Michael dice, uy, ¿y quién se llevó mi mochila? Y nosotras, no sabemos. Y él, no, yo sé que ustedes la tienen y me la escondieron. Y nosotras, no, para nada, no la tenemos. Quizá tu mochila está en el bosque, deberías ir a revisar. Bueno, él fue un poquito enojado sabiendo que nosotros la habíamos escondido y revisó todo el bosque, revisó cada uno de los árboles que habían en ese lugar y adivinen, no la encontró. Entonces con Natalia nos quedamos mirando y dijimos, algo sucedió. Saben que estuvimos buscando mucho rato la mochila y al día siguiente supimos de que habían unos niños que se la habían robado, que eran como unos vecinos que por ahí andaban y se la llevaron. Dentro de la mochila, Michael tenía las llaves de su casa, tenía dinero y lo peor, que tenía un mapa de cómo llegar a su casa. Mala idea. Bueno, resulta de que con mi amiga nos sentimos muy, pero muy apenadas y no sabíamos cómo recuperar esa mochila. La verdad es que fue una situación que a esa edad para mí era un problema gigantesco. Tener en mis manos algo ajeno y que se perdiera, pero más aún de que yo haya mentido y tratando de hacer una broma para pasarlo bien, haya resultado todo de forma caótica. Ay, de verdad que esa experiencia no se la recomiendo a nadie. Así que podemos aprender varias cositas de aquí. Primero, no hagan bromas de ese tipo, ¿sí? Lo que no es suyo, no lo toquen, ¿sí? Déjenlo ahí. ¿Y saben qué? En la Biblia hay una historia similar, pero no es que la hayan escondido. Es una historia en donde un hombre o un joven le pide prestada un hacha a alguien. ¿Sí? Yo aquí hice, producción hizo aquí una hermosa hacha, ¿sí? Y les voy a contar entonces de qué se trata esta historia, ¿sí? Antes vamos a recordar el mensaje que tiene aquí nuestra lección, que dice así: Dios se interesa en todos mis problemas. ¿Será que el Señor se interesa por algunos problemas solamente? Bueno, en esta historia vamos a aprender que el Señor realmente está preocupado y ocupado por todo lo que te sucede. Y el versículo para memorizar de esta semana la vamos a leer a la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Mateo capítulo 7, versículo 7. Y esta historia se titula ¿Pudo flotar? Muy bien. Nosotros ya hace 2 lecciones anteriores estamos hablando y aprendiendo sobre el profeta Eliseo. Y resulta de que en todas las aventuras y todas las historias y todo lo que tuvo que hacer por el Señor siendo mensajero,
un día tuvo que ir a la escuela de los profetas. Ahí se les enseñaba a los jóvenes y también a los adultos cómo ser un profeta de Dios. Y resulta de que las personas que estaban ahí empezaron a hacer tantas, que el edificio en donde ellos estaban estudiando y vivían también se les hizo muy pequeño. Por lo tanto, tenían que agrandar o construir algo para que todos pudieran entrar. Por esa razón, lo que hicieron fue ir al bosque, muy parecido al donde yo escondí la mochila, y empezaron a cortar con un hacha los árboles. Así que empezaban a elegir cuál era el árbol que más les gustaba. Y en una de esas, el joven que había pedido prestada el hacha, empezó a cortar, ¡pum! ¡Pum! Y de pronto, ¡pum! El hacha como que voló, saltó y cayó al agua. Y ustedes saben de que el hacha está hecha, ¿cierto? Está construida o está fabricada por materiales que no flotan. Un palo, ¿cierto? Para mantener la firmeza. Y también una piedra o también puede ser un hueso bien afilado que también es pesado para que pueda ser introducido en lo que uno quiera cortar. Por lo tanto, el hacha cayó en el agua, en el río, y se hundió. La verdad es que el joven estaba súper preocupado, no sabía qué hacer porque el hacha era prestada y en ese entonces tener un hacha de esta forma, de estos materiales, era muy complicado tenerlos. Así que realmente él estaba muy abrumado por la situación. Y Eliseo le dice, yo te puedo ayudar. Eliseo toma una vara, dice la Biblia, y como que la tira, dice aquí la Biblia, pero primero le pregunta, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó?, preguntó el varón de Dios. Él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hacha. Y después Eliseo dice, recógela. Entonces él extendió la mano y la recogió. Esto me hace recordar una canción que es del campesino, ¿cierto? Ahora recién como que comprendo bien de qué se trataba esta historia de la Biblia. Un campesino fue a cortar leña y se cayó. Y después el hacha flotó y empezó a flotar. Bueno, ¿qué podemos aprender entonces de esta lección? De estas, miren, son ¿cuántos? 7 versículos. ¿Qué podemos aprender de estos 7 versículos? Bueno, primero que todo, que nosotros tenemos que aprender a comunicar lo que nos sucede. En segundo lugar, ninguna emoción es mala, ni la preocupación, ni el miedo, ni la alegría, ¿cierto? Todo lo que nosotros sentimos no está bien ni mal, es algo simplemente que nos aflora. Pero ¿saben qué? Cada una de nuestras emociones o cada cosa que nos preocupa, sería bueno que nosotros se las pudiésemos contar al Señor. Cuando se nos pierde un juguete, cuando quizá nos están costando las tablas de multiplicar, la tabla del 7, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, la profesora nos dice que no entiende absolutamente nada de lo que nosotros escribimos. O quizá también el Señor se preocupa cuando Él sabe que a nosotros nos cuesta quedarnos quietos en clases y que nos movemos por todos lados y no sabemos cómo calmarnos. El Señor también se preocupa de las peleas que tienen nuestros papás. Y eso sí que nos abruma, ¿cierto? Y eso para nosotros es terrible. Pero el Señor también nos escucha y también sabe lo que nosotros sentimos. También el Señor se preocupa cuando te falta algo. Quizá cuando te falta ropita, quizá cuando te falta alimento, cuando quizá llegas a tu casa y está helada, o cuando quizá nadie te recibe en la casa y tienes que llegar solo. Te da miedo, a veces tienes que cuidar a tus hermanos más chicos. Pero ¿sabes qué? El Señor entiende, te escucha y no solamente es un Dios que se sienta en su trono y te va a escuchar, qué terrible, no, sino que el Señor también se ocupa, significa que Él hace algo para que tú puedas estar bien. Miren, recuerden que el mensaje dice, Dios se interesa en todos mis problemas. Y el día de hoy te hago esa invitación a que tú aprendas a confiar en las promesas del Señor. Aprendas también a comunicarle a través de la oración, que es una simple conversación con Él. Que le digas lo que te sucede, lo que te preocupa. Y el Señor va a estar dispuesto
a escucharte y también de ayudarte, así como esta hacha. Así que, bueno, eso. Te mandamos de aquí un abrazo gigante, un besito, que el Señor te bendiga en el colegio, en tu casa y que también puedas tú ser de bendición para los demás. Chao, chao. Feliz sábado.